y les voy a compartir pantalla para que puedan observar el material de trabajo. Ya, ahí pueden observar el material. ¿Alguien que me confirme? Sí. Ya, ok, gracias. Ya chicos, vamos a ver el día de hoy sobre la entrevista, ¿no? Una entrevista es un tipo de diálogo para recobrar o recolectar información sobre personas, acontecimientos, etcétera. Es un diálogo que responde a un cuestionario previo y generalmente suele difundirse a través de la radio, de la televisión o de la prensa escrita. En este último caso, el entrevistador selecciona las partes de la conversación más interesantes para crear un texto atractivo para el lector. Este que vamos a ver aquí es un ejemplo. Ya, lo que es la entrevista, chicos, la entrevista es algo importante también porque para por nosotros poder saber información de esa persona o de ese lugar o de cualquier tipo de situación en que estemos tratando de encontrar información, esto es muy práctico para que nosotros podamos saber más la información sobre cualquier situación que tengamos curiosidad. En ejemplo, la televisión, ¿no? En la televisión hacen bastante de este tipo de cosas, de las entrevistas, para uno saber de mejor vida por lo general de los famosos, suelen hacer bastantes entrevistas, ¿no? O como se llama en la actualidad, en los podcasts, también se hacen full entrevistas a personas de reconocimiento público, ¿no? Dice que este es un ejemplo de una entrevista, ¿no? En este participan dos personas o más, pero por lo general es el entrevistador y el entrevistado, ¿no? El entrevistador es el que hace las preguntas y el entrevistado es el que las responde, es decir, el invitado se puede decir de esa, de ese programa. El entrevistado, Leonor Bravo, eh, los cuentos de hadas muestran cosas muy profundas de los seres humanos. El entrevistador se llama o está haciéndolo por Carla Loaiza. Em, Entradilla. La literatura infantil la escogió a ella, dice Leonor Bravo, escritora quiteña de larga trayectoria que a través del arte quiso resolver las inquietudes que la aquejaban de niña. El principio se inclinó por la pintura dedicada para el público adulto, pero su vida cambiaría al formar parte de un grupo de títeres. En ese momento se reencontraría con su niña interior, que la acompaña hasta ahora, mientras se enfrenta a la página en blanco con mucho respeto, tras casi 40 publicaciones dedicadas a niños y jóvenes. Su niñez todavía está presente en su oficina, donde muñecos de hadas, duendes, dragones, de caperucitas y figuras de origami manifiestan ese deseo de permanecerse niña y transmitir la alegría a esos seres que están creciendo. Yo me formé con cuentos de hadas y muy pocos libros, dicen Bravo con orgullo. Ahora que sabe que los niños y jóvenes tienen más oferta literaria y a través de los libros pueden conocer más sobre el ser humano y la felicidad. ¿Cómo es Leonor ante la hoja en blanco? Ahí empiezan lo que son las preguntas y las respuestas del entrevistador al entrevistado, ¿no? Dice, respondiendo a esta pregunta, dice que tengo muchas más cuidado que antes. Cuando empecé a recibir era como un juego. Ahora, perdón, cuando empecé a escribir era como un juego. Ahora tengo más conciencia de la responsabilidad social y literaria. Esas dos cosas son importantes. Al principio era muy bonito, era una cosa que me causaba mucho placer, mucho gusto y también lo hacía con un poco de desconocimiento y eso me volvía un poco irresponsable. Ahora le tengo mucho más respeto. Aquí estamos viendo una imagen de Leonor Bravo y aquí le empiezan a hacer lo que les digo, las preguntas, ¿no? Perdón. Ya. ¿De dónde nace el apego a la literatura infantil? Ayúdame leyendo, por favor, Abigail. Ya, señorita.
¿En dónde nace el apego de la literatura infantil? Los escritores nos escogemos lo que escribimos. Uno no dice, me voy a poner a escribir literatura infantil o voy a escribir poesía. Yo creo que de alguna forma los temas de los géneros nos escogen a nosotros. Uno escribe algo porque responde a la necesidad, una, una necesidad íntima, una necesidad del espíritu y cuando yo comencé a escribir, lo que escribí fue literatura para niños, tal vez porque tengo una conexión especial con mi infancia. Creo que quienes escribamos la literatura infantil tenemos esa conexión o tal vez tenemos muchas preguntas sin respuestas y queremos responder por nosotros mismos. Gracias, Abigail. Em, y en su caso, ¿cuál es la pregunta sin respuesta? Derek, ayúdame leyendo, ¿ya? Yo creo que muchas preguntas sobre el sentido de la vida, sobre todo hay una pregunta que me ronda mucho la cabeza, que es la desigualdad. Y uno de los cuentos que más ha influenciado en mí es la Fosfe de Anderson, sobre esta niña que muere quemado, quemado afuera en medio de la nieve. Y lo único que tiene son sus fósforos que vende. Este cuento yo lo conocí cuando tenía 5 años. Ya, bueno, y a mí me dolió muchísimo y me marcó mucho. Entonces, las desigualdades es algo que me preocupa mucho. Gracias, Derek. Ahora le hacen la pregunta y dice, ¿cuál es su relación con los cuentos de hadas? Y ella responde, ayúdame leyendo, Graciela. Justin, Voy, Liz. ya, donde dice, ¿cuál es su relación con cuentos de hadas? Y ella responde, Todos los seres humanos queremos salir a ratos de la realidad. La realidad a veces es demasiado dura y necesitamos otras especies donde recrearnos, donde tener paz o dolor, o lo que sea, pero que sea diferente ahora. Los cuentos de las hadas de antes no eran muy pacíficos ni eran muy dulces, sino que respondían a la realidad de los pueblos donde fueron creados. Pero que tiene que depositó estos cuentos que nos muestran cosas, a ver, sí, casos muy profundos de los seres humanos como la envidia, el odio, el amor, que son sentimientos de los seres humanos que nos han cambiado y nos enseñan a aceptarnos como somos. Para mí tienen gran importancia los cuentos de hadas porque todos tienen al final la esperanza de que las cosas tienen que terminar bien. Ese final feliz que ha sido tan desprestigiado, yo creo que es muy importante que los niños, porque uno tiene derecho a saber que la vida en algún momento va a brillar a una luz que uno se la va a guiar hacia un sitio mejor, porque los seres humanos estamos aquí para ser felices. ok, gracias. Le hacen otra pregunta y dice, ¿existe una diferencia entre las generaciones de niños de antes y las de hoy? Y ella responde, no ha habido muchos cambios tanto para los escritores como para los lectores. Aquí, en el Ecuador, hace 20 o 30 años, escribir literatura infantil era un sueño irrealizable. Los escritores ponían todos los ahorros de su vida para escribir un libro que se publicaba con algún periódico y le pedía a un pintor que hiciera dibujos, fueran estos o no apropiados para el libro. En realidad no había condiciones porque no había apoyo. Yo creo que ahora estamos viviendo un muy buen momento en todo el mundo, porque se ha desarrollado más la literatura infantil y hay que darle lectura a esos seres que están creciendo. Esos seres también necesitan sus formas particulares del arte. Y esto ha venido de la mano desde los derechos de los niños. Para los escritores estamos viviendo un muy buen momento porque tenemos posibilidades de escribir, de publicar y la posibilidad de ser leídos por muchos niños.
Los niños leen mucho más ahora y tienen mucho gusto para leer, conocen lo que es el placer de la lectura. Ahora, vamos a ver lo que es unas breves respuestas para los cuestionarios cotidianos, ¿no? Las cuestiones cotidianas, perdón. Un libro. Para mí un libro importante es Cien años de soledad. Un escritor, me gusta García Márquez y Carlos Fuentes, porque entre los dos me contaban mucho de Latinoamérica. También me gusta la magia de Borges. Una canción, Cantantes de Serrat. Una película, El viaje del Chihiro de Hayao Miyazaki. Su más grande miedo, uno de los miedos que yo tengo es que me dejen sola, no a quedarme sola, no a estar sola, sino a estar acompañada y que me dejen sola o que se olviden de mí. La soledad no me da miedo. ¿Qué le hace feliz? Hay montos de cosas, creo que montones, perdón. Hay montones de cosas que me hacen feliz, escribir me hace feliz, dibujar me hace feliz, estar con mi familia me hace feliz, saber que otra gente es feliz. El arte me hace profundamente feliz. Lo que vimos anteriormente, chicos, por ejemplo, en este caso, estas son unas breves respuestas. Este es más como se puede decir como una entrevista pequeña, una entrevista corta. Lo que vimos en la parte de arriba es una pequeña, bueno, no pequeña, es más grande esta entrevista. ¿Por qué? Porque las respuestas y las preguntas son más completas, ¿no? En esta entrevista se reproduce una conversación entre Carla Loaiza, la entrevistadora, y Leonor Bravo, la entrevistada. El entrevistador selecciona, interpreta y reproduce la conversación siguiendo esta estructura, chicos. Título, entradilla, preguntas y respuestas. Perdón, chicos, algo estaban mandando sus compañeros. Ya, por lo general, Justin, los deberes o las actividades son realizadas con el mismo material, es decir, lo que yo doy en clases también puedo estar preguntando o puedo estar diciéndoles que pongan ejemplos o que hagan resumen. Por lo general siempre es del mismo tema, chicos. El título, chicos, debe ser atractivo para despertar el interés del lector. La entradilla. Se describe el entrevistado, en este caso, sentándose en cuestiones íntimas y personales, además de profesionales. Las preguntas y respuestas. El tipo de preguntas varía según la información que se desea obtener. Personalidad, trabajos, gustos, pero siempre están preparadas y pensadas de antemano. Sin embargo, y puesto que se trata de un tipo de texto oral, también hay un lugar para improvisación según cómo transcurra la conversación. La entrevista puede terminar con un comentario, valoración o síntesis del entrevistador para concluir su trabajo, aunque no es necesaria. Además, puede ir acompañada de fotografías u otros elementos gráficos. Una entrevista reproduce una conversación planificada entre un entrevistador y una entrevistada, con el objetivo de dar o conocer un asunto o el trabajo, opiniones y preferencias de una personalidad. Chicos, esta actividad está... Buenos días, Carla. Esta actividad la vamos a realizar, ¿no? Ya está puesto, parece que es la actividad en casa que toca realizar, la que dice que elige uno de estos personajes e inventa una posible entrevista. Aquí te dan un poco de los pasos que tal vez puedas seguir. También hay, me parece que en la actividad en clase hay una que dice que pon un ejemplo de entrevista corta. Chicos, la entrevista corta puede ser a cualquier persona. Por ejemplo, en el caso de ustedes puede ser a su mamá, a su papá, hermano, tío, abuelo, primo, lo que ustedes quieran, para nosotros poder verificar. En la otra clase nos vamos a tomar unos minutitos para que ustedes me puedan leer lo que han hecho con respecto a la entrevista para ver si se ha quedado absolutamente claro con respecto a la clase. Hay Ya, que chicos. coger cualquiera de las dos que están en la foto, licenciada. Esa imagen. A ver, Graciela. ¿Qué dice en esta pregunta? Léeme tú mismo. Elige a uno de estos personajes e inventa una posible entrevista. Ya, ok. ¿Qué entendiste?
Que hay que coger cualquiera de las dos para hacer una entrevista. Ya, entonces ahí está respondiendo tu pregunta. Ah, Ya. Entonces, esos chicos. De ahí, como yo les comentaba, en la actividad en clase hay otra pregunta que dice que hay que realizar un ejemplo. Eso es aparte, chicos, ¿no? No se olviden, actividad en clase y la de casa. En la de clase dice que tienen que hacer una entrevista corta. La pueden hacer a cualquier persona, chicos. Y en la otra clase vamos a leerla y vamos a tomar unos minutitos. Yo puedo tomar a cualquiera de ustedes y decir en este momento me ayuda leyendo lo que es la entrevista. Es corta, chicos, no es tan larga, no, no es nada, ¿no? Es un ejemplo corto. Eso es con respecto al día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Mi parte no, Lisa. Ya, Justin. Gracias. Gracias por responder. Ya, ahora vamos, yo les voy a preguntar, ¿qué entendieron sobre la clase del día de hoy, sobre la entrevista? Abigail, Derek, La entrevista es cuando invitan a una persona para hacerles preguntas, ya, ¿y para qué haces eso? para saberlo, para saber. Ya, Justin, Dice, o sea, que digamos que como que entrevistan a una persona para tener más información sobre ella. ok, gracias. Bueno, no solo específicamente es por una persona, también puede ser por la situación o dependiendo de lo que ustedes desean saber de esa situación. Por ejemplo, pueden llamar a una persona que representa una organización y la entrevista sea específicamente de la organización. No tiene que ser siempre de una sola persona, puede ser de cualquier cosa, chicos. Graciela, ¿qué entendiste? pues para hacer una entrevista y saber más sobre esa persona y tener todos los apuntes. Ya. Abigail, ¿ya me escuchas? Ya, chicos, tomen en cuenta que si el momento que yo no les que yo les pregunte y no me respondan, yo tomo en cuenta de que ustedes han salido de clase, porque tienen las cámaras apagadas, chicos. Entonces, el rato que yo pregunto y ustedes no me responden, yo comprendo que ustedes no están en clases conmigo, ¿ya? Carla, ya sé que tú no estuviste en clases, pero sé que eres muy inteligente. Para ti, ¿qué es la entrevista? Para mí, es una forma de poder aprender más de la otra persona y de lo que pueda, supongamos, si una persona hace algo como tal de la vida, tener más información sobre esa persona para aprender también de ella. Ya, chicos, ya es una serie de preguntas donde se realiza la recolección de información sobre cualquier tema de interés de esa persona o organización, ¿no? Eso, chicos, con respecto a lo que es el concepto de una entrevista. Eso es con respecto al día de hoy. Y yo parece que está absolutamente claro todo. Me ponen un dedito, una manito arriba para nosotros, yo saber que está todo comprendido, chicos, para ya poder retirarnos de la reunión. Gracias, Y Justin. bueno, la clase grabada. Es que entré tarde porque estaba llegando al trabajo y no tenía internet. No lo había pagado, pero ya lo voy a pagar ahorita. Ya, no te preocupes. Si necesitas algo, igual puedes ver la clase, ¿ya? El material de trabajo, igual sí sabes cómo trabajamos nosotros. Sí, Miss. Ya, Carlita. Listo, chicos, gracias. Les agradezco mucho. Que tengan un excelente día. No se olviden de subir la tarea en clase y la de casa, chicos, por favor, a tiempo. Chao, Lisa. Chao, Justin. Gracias. Chao, Liz. Chao, Carlita. Chao, chao, Graciela.